Nuevo, compañeras y compañeros, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de su curso Matemáticas desde cero. Antes de dar inicio a esta sesión, solamente quería hacer un muy breve mensaje con respecto a la situación de este curso. Desafortunadamente, como les mencioné de manera reiterada, si este curso carecía de demanda, pues me tenía que ver en la necesidad de suspenderlo para así promover otras actividades que estén en mi ámbito de trabajo. Entonces, simplemente este comunicado es para volver a mencionar simplemente que este curso va a tener su clausura en en alguna semana del mes de diciembre. Bueno, dejando de lado ese pequeño mensaje, ahora sí, entremos de lleno al tema que nos compete esta semana. La semana pasada nosotros por fin pudimos cerrar con el tema de números racionales, es decir, que nos sirva como breve recordatorio entender que todo número racional se puede describir como una relación de tipo fraccionaria, donde ambos elementos, tanto el numerador, disculpen, tanto el numerador como el denominador deben satisfacer que son elementos del conjunto conocido como enteros. ¿De acuerdo? Además, la segunda condición que deben satisfacer los números racionales era que el denominador debía de ser distinto de cero, porque nosotros tenemos ante todo que llevar en nuestras cabezas que una fracción no es otra cosa más que una generalización de la división. ¿Sale? Y entonces, como nosotros no conocemos la definición de la división entre cero, pues nos es imposible establecer un número racional en el cual el denominador cumpla que vale cero. Entonces, van de por medio estas dos condiciones para darle naturaleza a un número racional. Sin embargo, aquí viene la pregunta importante. ¿Qué rayos ocurre cuando yo no puedo describir a un número de esta manera? Es decir, yo ya agoté completamente todos los números que aparecen en la recta numérica entera. Ya no me queda ni un solo otro número con cual interactuar y poder generar una estructura de este tipo. ¿Qué ocurre entonces? Los números que yo no puedo describir como una fracción no existen. Pues claro que no, claro que no. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué surgen los números irracionales? Bueno, surgen por la necesidad de que ya hemos agotado la descripción de todo número racional a través de la relación fraccionaria. ¿Sale? En principio, por eso surgen. Ahora, otra pregunta que inmediatamente nosotros nos tenemos que hacer es,
¿De dónde surgen los números irracionales? Si la fuente de un número racional es la fracción, entonces, ¿cuál es la fuente que da pauta a la descripción de un número irracional? En principio, nosotros tenemos dos fuentes, la fuente algebraica y la fuente trascendental. Ahorita en un instante vamos a explicar por qué se le clasifica de esa manera a los números irracionales. Antes de avanzar al siguiente segmento de esta sesión, se me olvidó mencionarles en un principio que cuando hablemos de números irracionales, estaremos hablando a través del símbolo Q gótico o garigoleada prima. ¿Sale? Básicamente es como una manera de decir, ok, es el complemento o aquello que me permite describir todos los demás números que están dentro de la recta numérica. ¿Sale? Entonces nada más esa pequeña consideración cuando estemos trabajando con diferentes conjuntos numéricos. Bien, entonces, entremos en la clasificación de los números irracionales. Decimos que los números irracionales de fuente algebraica surgen a través de la solución de una ecuación, ya sea una ecuación que involucre una igualdad o una desigualdad. Pongamos un ejemplo de manera inmediata. Tenemos por instancia la siguiente relación. Digamos que tenemos tres variables, ¿de acuerdo? Tenemos la variable A, que sirve como sumando a la variable B. Finalmente, esta suma decimos que es igual a un número elevado a un exponente. ¿Qué exponente? El que nosotros tomemos no importa, ¿de acuerdo? Eso es completamente relevante. Para el caso podemos hablar de una potencia elevada al exponente 3, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a darle nombre y apellido, numéricamente hablando, a cada una de estas variables. Por instancia, digamos, tenemos que en nuestro ejemplo A vale 4 y B vale 3. Bien, entonces hago la sustitución correspondiente en la ecuación inicial, donde vea yo a la letra A, coloco 4. Donde vea yo a la letra B, coloco 3. 4 más 3 son 7. Bueno, ahorita continuamos con la evolución de esta ecuación. Esta relación vendría siendo igual a C al cubo. Ahora sí, desarrollando la suma, 4 más 3 es igual a 7. 7 vendría siendo igual a C al cubo. Finalmente, ¿qué rayos es lo que tengo que hacer para yo poder entregar el valor de C como resultado? Bueno, en una consideración que aún nosotros no conocemos, pero espero que me dé tiempo para explicarla en este episodio, es que nosotros tenemos que identificar que si queremos, conocer, bueno, esto lo dejo a reserva como si fuera un análisis independiente de nuestra ecuación. Ustedes disculparán. Ahora sí. Y es más, para no abusar de la notación, les pido una disculpa, ante todo, porque ya saben, yo creo que ya se habrán dado cuenta en estos episodios de Matemáticas desde cero, que si algo le falta
a las matemáticas es una notación muchísimo más amplia, porque desafortunadamente, por cuestiones del docente, como ustedes se han podido percatar, usualmente de lo que carecemos son de variables. Pero bueno, dejando las excusas de lado, a ver, supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos por instancia una incógnita que está elevada a una potencia. Esta incógnita elevada a la potencia es igual a una constante. Dicha constante la podemos llamar K. Ahora, ¿qué operación debo desarrollar para eliminar de por medio el exponente? Bueno, la operación que se aplica para eliminar el exponente se denomina radicación. Este es un concepto que nosotros todavía no dominamos, sin embargo, es necesario para poder continuar con esta explicación. La radicación sí la estaremos trabajando en este curso. Es súper necesario para comprender en qué momento surge el cálculo de números irracionales. ¿De acuerdo? Entonces, radicación, donde de manera muy rápida explicaré sus partes. N, la N que aparece fuera de esta galera o tipo galera, se conoce como el índice del radical. Ahora, el argumento matemático que aparece en esta pseudo galera se denomina radicando y la estructura completa se llama radical de índice n. Ahora, toda esta convulsión de palabras, ¿a dónde nos tiene que llevar? Bueno, básicamente lo que implica es que estamos eliminando de por medio el exponente con una radicación. Lo que nos devuelve la radicación de una potencia n, perdón, reitero el argumento, lo que nos devuelve la radicación de índice n de una potencia a la n es la variable que nosotros andamos buscando. ¿Sale? Básicamente es como decir que esas operaciones se cancelan. ¿Sale? Las operaciones se cancelan y por lo tanto nos devuelven la variable que se encuentra adentro. ¡Plup! Aquí lo tenemos. Entonces, con esas circunstancias, recordemos que lo que pasa a la izquierda de la igualdad también tiene que ocurrir a la derecha de la igualdad. Con eso llegamos al siguiente argumento. Si yo aplico radical a la izquierda de la ecuación, tengo que aplicar radical a la derecha de la ecuación. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Decía yo, potencia n, radical de índice n, lo que conlleva es que se cancelan las operaciones y nos devuelve la variable que andamos buscando. Por lo tanto, para simplificar esta igualdad, lo que obtengo es la variable que yo ando buscando, que es x, y esta variable se va a volver igual a la raíz de índice n de nuestra constante. ¿De acuerdo? Y ustedes en este momento me dirán, bueno, profe, ¿para qué tanto condenado desmerequetengue? Bueno, inmediatamente se podrán dar cuenta que este análisis independiente que estamos desarrollando es suficiente para poder darle solución a nuestra ecuación. ¿Sale? Entonces, si yo retomo este análisis independiente y lo adapto a mi ecuación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Veamos rápidamente.
Si yo quiero eliminar el exponente 3 que acompaña a mi variable c, lo que tengo que hacer es aplicar una raíz de orden 3. Recordando que la raíz de orden 3 va a afectar tanto a la izquierda de la igualdad como a la derecha de la igualdad. Entonces, raíz de índice 3 que se aplica a c elevado al cubo es igual a raíz de índice 3 que se aplica a nuestra constante, que para esta situación nuestra constante vale 7. ¿Qué es lo que decía anteriormente? Para recuperar la variable que yo ando investigando, que para esta situación es c, la raíz y el exponente, al ser iguales, se van a cancelar. Y de esa manera recupero, sin ningún inconveniente, la variable que ando buscando. Por lo tanto, obtengo que el valor de c es igual a la raíz de índice 3 de el número 7. ¿Sale? Si yo retomo este análisis y lo recupero de este lado, obtengo la respuesta del problema algebraico que me propuse desde un principio. ¿Sale? Es decir, el valor de c es igual a la raíz de índice 3 que se aplica sobre el número 7. Y es de esta manera como surge un número de tipo irracional algebraico. Dense cuenta en realidad de qué es lo que está ocurriendo. Estoy aplicando manipulaciones fundamentales, por no llamarlas básicas, de una ecuación. Involucro alguna suma, involucro algún exponente, involucro una raíz, ¿sale? Y dichas manipulaciones me permiten llevarme a un número irracional. Pero de manera inmediata ustedes me pueden decir, bueno, profesor, está muy padre que usted me describa la raíz cúbica de 7. Sin embargo, ¿cuál es su valor decimal? Así usted me permitiría entender más fácilmente la discrepancia entre un número irracional y un número racional. Bueno, ahorita les voy a dar el valor de la raíz cúbica de 7. Ante todo, no les voy a mentir, el siguiente valor lo he calculado con una calculadora. Entonces, la raíz, me voy a ahorrar la descripción completa, no voy a estar repitiendo de índice 3. La raíz cúbica del número 7 es aproximadamente igual a 1.912931, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este punto, yo puedo desarrollar una comparación que me permite comprender, a lo mejor no de manera sustancial, pero sí de manera, disculpen, pero sí de apariencia física, la distinción entre un número racional y un número irracional. Bien, entonces hablábamos de que para poder disparar una comparación entre un racional y un irracional, era necesario primero establecer el cálculo que nos lleva a el conjunto numérico que estamos estudiando. Entonces, del cálculo anterior yo obtuve la raíz cúbica de 7, mientras que un racional yo, por ejemplo, lo obtengo de la siguiente expresión fraccionaria: 1/3 o 1/3.
De tal manera que a ambos les voy a expresar su valor decimal. Decimos entonces que 1/3 es aproximadamente igual, así leemos este símbolo, aproximadamente igual a 0.333, 333, etcétera. Mientras que para nuestro número irracional decimos que la raíz cúbica de 7 es aproximadamente igual a 1.912, 931, etcétera. Ahora, desarrollemos algunas distinciones de apariencia física que poseen este tipo de números. La primera que nos puede cachar la vista inmediatamente es que existe una seriación a la hora de calcular el segmento decimal de un número racional. Observemos, tiene cierto tipo de patrón reproducible en sus decimales. Dicho patrón, desafortunadamente, no existe en los números irracionales. Esa vendría siendo una distinción fundamental entre ambos. Nos hemos dado cuenta también que por instancia hay números racionales que nos llevan a decimales truncos, como es el caso de 1/5. Dicho número racional nos lleva al cálculo de una sola cifra decimal. Y bueno, para que no quede nada más en el aire, déjenme lo apunto como un caso independiente de este lado. Discúlpenme. Ok. Entonces, mencionaba que existen situaciones en las que nosotros podemos encontrar números racionales que nos llevan a valores decimales truncos, como es el caso de 1/5 o 1/5, que es igual a 0.2. Entonces, nuevamente, hay diferencias sustanciales en la apariencia física que guardan las descripciones decimales entre racionales e irracionales. Pueden ser del tipo seriación, ajá, y en este caso, como no entiendo perfectamente si esta seriación es infinita, le voy a llamar de de tipo no finita. ¿Sale? Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué no es lo mismo, profesor? Bueno, si nos colgamos en la semántica, definitivamente sí. No finito estaría argumentando que un evento es infinito. ¿Sale? Sin embargo, por las instancias y por mi carencia de conocimiento más profundo con respecto al comportamiento decimal de los racionales, sí les he de declarar que para estas instancias de este curso, vamos a llamarle a esta clase de estructuras no finita. Es decir, porque se reproducen de manera continua a forma de una seriación. O puede también tener la capacidad de ser una estructura finita, como es el caso que observamos aquí. Ahora, para la instancia de los números irracionales, son también de la forma no finita en la región de los decimales. Sin embargo, la cualidad fundamental de la región decimal de un irracional es que no van a satisfacer ningún tipo de patrón o seriación. Usualmente
decimos que la región decimal de un irracional no tiene tendencia. ¿De acuerdo? Ahora, hablemos de la fuente trascendental. Parece un brinco conceptual muy grande entre uno y el otro, pero era necesario para poder discernir algunas dudas que pudieran surgir. Bien, entonces, ¿de qué se trata cuando nosotros obtenemos a un número irracional a través de una fuente trascendental? Bueno, de manera muy práctica, quiere decir que el número irracional se ha obtenido a través de una medición. Y ustedes dirán inmediatamente, bueno, ¿medición? Pues es que estamos midiendo en matemáticas. Bueno, en aritmética nosotros todavía no conocemos el concepto de métrica o medición. Sin embargo, en geometría es una noción fundamental y bastante usual. Démonos cuenta por qué. Disculpen los garabatos que ahorita van a presenciar. Si alguna se me han dado cuenta de este tipo de sesiones, es que yo no soy buen dibujante. A ver, proponemos una circunferencia, ¿de acuerdo? Conocemos que dicha circunferencia posee un diámetro de longitud d, mientras que dicha circunferencia tiene un perímetro de dimensiones p. De acuerdo. Entonces, rápidamente hay que darle también su identidad a cada una de estas variables. Diámetro, perímetro. Ahora, me surge una duda bastante intrigante. Bueno, por lo menos para mí. ¿Qué pasa si yo propongo una relación de tipo fraccionaria o de tipo división en la que yo estoy buscando cuál es la proporción que guarda el perímetro de la circunferencia y su diámetro? Bueno, resulta ser que este cociente tiene una solución, el cual nosotros conocemos como pi. Dense cuenta, nosotros, debido a nuestra capacidad de determinar cuánto mide cierto segmento, nos permite establecer una noción de proporción. Bueno, y no nada más un único segmento. También conocemos cuánto vale el segmento conocido como diámetro. Y ustedes inmediatamente se preguntarán, bueno, ¿y cómo yo puedo medir la circunferencia sin proponer antes al número pi? Pues muy simple. Nosotros podemos evaluar dicha medición con la precisión más, bueno, no nada más precisión, con la precisión y la exactitud más alta posible para así poder calcular dicha proporción con la mayor cantidad de cifras decimales. Precisión y exactitud, a grandes rasgos, nos dicen que nos estamos acercando al valor verdadero que tiene una variable. Para esta instancia, la variable a la que nosotros nos estamos aproximando es al valor de pi. Y es por eso que nosotros
reconocemos a pi de la siguiente forma. Nuevamente, hago uso de este argumento, a pesar de que mi resolución con los pronombres no es suficientemente buena. Reitero, es el signo que representa aproximadamente igual y nosotros conocemos, debido a la literatura, que el valor de pi es aproximadamente igual a 3.141592, etc. Es decir, nosotros reproducimos las características que, bueno, por lo menos físicas, que nos permiten evaluar a este como un número de tipo irracional. Observemos. A pesar de que nada más les ofrezco 6 cifras decimales, nosotros no ubicamos ningún patrón o tendencia en esta seriación numérica. Y además decimos que pi también posee una cantidad no finita de números decimales. Entonces, como este episodio se plantea como una simple introducción al mundo de los números irracionales, simplemente vamos a cerrar este episodio con una representación de lo que vendría siendo la englobación de todos los conjuntos que hasta ahora hemos conocido. Entonces, si nosotros analizamos de un vistazo la recta numérica, ya podemos hablar con mayor precisión de qué elementos la constituyen. Por ejemplo, nuestro valor que nosotros reconocemos como un parámetro de orientación vendría siendo el 0, porque expresa ausencia de valor. Luego, posteriormente, dependiendo de hacia dónde nos desplacemos, podemos hablar de los números de tipo negativo, es decir, a la izquierda del 0, o de tipo positivo, a la derecha del 0. Además, si nosotros queremos expresar enteros, lo podemos hacer en ambas regiones de la recta numérica. Aquí tendríamos por instancia al 1, al 2, al 3, al 4, etc. Lo mismo ocurriría a manera de reflejo en el lado izquierdo de la recta numérica. Tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos conocer cuáles son los valores numéricos que resguarda vamos a decirlo así, esta región intermediaria entre enteros? Bueno, es aquí donde se manifiestan los números racionales e irracionales. Por ejemplo, esta región intermediaria entre 1 y 2 resguarda a 1.5. Y si nosotros observamos del lado izquierdo de la recta numérica, también vamos a observar que en las regiones intermediarias entre enteros negativos vamos a encontrar racionales. Para el caso vendría siendo menos 1.5. Recordemos que en ambos casos nosotros podemos interpretar a 1.5 y menos 1.5 a través de una estructura de tipo fraccionario. Por ejemplo, 1.5 se interpreta como 3 sobre 2 y menos 1.5 se interpreta como menos 3 sobre 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando en esas regiones intermediarias nosotros ya agotamos completamente todas las descripciones fraccionarias? Bueno, es ahí
donde surgen los números que acabamos de introducir, que conocemos como números irracionales. Por ejemplo, en la región intermediaria de 3 y 4 se resguarda el valor de pi, que como nosotros conocemos, no tiene una expresión de tipo fraccionario. Por lo tanto, lo expresamos como pi aproximadamente igual a 3.1415 y demás cifras decimales. Debido a que nosotros contamos con esa capacidad de reflexión que tienen los números enteros, estaríamos hablando que en la región intermediaria que resguarda -3 y -4, también vamos a encontrar al opuesto de pi, es decir, vamos a encontrar a menos pi. Menos pi, que es aproximadamente igual a menos 3.1415, 1415, etc. ¿De acuerdo? Ahora, en el gran esquema de las cosas, ya que nosotros hemos podido rellenar cada una de las vacancias que existen dentro de la recta numérica, entonces hablamos de una conjunción de todos los conjuntos numéricos, valga la redundancia. Entonces, dicha conjunción de estos números que hasta ahorita hemos observado se denomina el conjunto de los números reales, expresados por este símbolo, R garigoleada o gótica, R mayúscula garigoleada o gótica. ¿De acuerdo? Es más, si ustedes me lo permiten, nuevamente, no es una cuestión de ofender a su inteligencia ni nada por el estilo, pero me gustaría interpretar esto a manera de una analogía. Ok, ya para concluir la sesión de hoy, voy a expresar todo el conocimiento que hasta ahorita hemos recopilado a través de un juego tradicional ruso, que nosotros conocemos como matrioshkas. Observemos lo siguiente. ¿Cuál es la idea de la matrioshka? La muñeca grande siempre se come a la muñeca chiquita. Por ejemplo, nosotros, en el contexto de las matemáticas, podemos interpretar que la muñeca más gigantesca es aquella que resguarda a todos los números que hemos estudiado. Es decir, a esta muñeca le llamamos la muñeca de los reales. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? La muñeca de los reales se llena o se hace llegar de dos muñecas de dimensiones ligeramente más pequeñas. Por ejemplo, tenemos por la izquierda a la muñeca de los racionales, mientras que la otra muñeca vendría siendo la de los irracionales. Es decir, aquí decimos que la muñeca de los racionales contiene a todos los números que se pueden expresar como una relación fraccionaria de enteros. Mientras tanto, pues esta de aquí que toma el papel básicamente de oveja negra es porque nosotros no tenemos la capacidad de describir a todos los números que aparecen en la recta numérica como si se tratara de una relación fraccionaria. ¿Sale? Es por eso la necesidad de describir a los irracionales. Entonces, ¡plup!, la muñeca más grande los engulle. Claro, sin antes que la muñeca de los racionales haber engullido a la muñeca de los enteros, quien a su vez engulle a la muñeca de los
naturales. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos a los números reales como esta gran familia que compila las propiedades, y no nada más propiedades, sino las cualidades que enriquecen a cada uno de estos conjuntos numéricos. Una disculpa por mis habilidades artísticas. Ya sé que parecen saleros con caras felices, pero ¿qué se le va a hacer? Compañeras y compañeros, como siempre, es un gusto compartir con ustedes estas sesiones. Les agradezco por su infinita paciencia. La semana que viene entraremos de lleno con algunas operaciones nuevas. En este caso vendría siendo la radicación. Y por el día de hoy terminaríamos esta sesión con esta burda analogía, si es que la quieren ver así. Nuevamente les recuerdo, compañeras y compañeros, continuamos en una pandemia que no únicamente ha azotado a México, sino al mundo. Y les pido ante todo su prudencia y su pensamiento crítico para sortear de la mejor manera esta pandemia. Recuerden, el hecho de que ustedes no se hayan contagiado no quiere decir que la pandemia ya haya concluido. Que tengan muy buena tarde y hasta pronto.